Mi mamá nos abandonó cuando éramos niños y volvió embarazada como si nada. Bueno, así empieza mi historia. Si no me falla la memoria, mi hermana y yo somos de un pueblito en Colombia. En ese entonces éramos unos niños. Yo tenía 6 años y mi hermana apenas 3. Vivíamos con mi abuela, doña Hilda, y con mi mamá, a quien ahora llamo mi ex mamá. Me acuerdo que, dentro de todo, éramos una familia bastante unida, o al menos eso creía yo. Un día, mi mamá dijo que tenía que hacerse unos exámenes médicos en la ciudad, que quedaba como a un par de horas del pueblo. Ese día me acuerdo clarito. Salió como a las 6:30 de la mañana. Yo me despedí de ella como siempre, dándole un abrazo rápido porque tenía que irme a la escuela. Mi hermana también se despidió, medio dormida todavía. Cuando salí de clases estaba súper emocionado por verla, porque siempre que ella regresaba de algún viaje nos traía dulces o dibujitos que hacía mientras esperaba. Pero cuando llegué a la casa, no estaba. Pensé que había tardado un poquito más, así que fui donde mi abuela a preguntarle. Ella me dijo que no me preocupara, que seguro ya venía en camino. Yo le creí. Era un niño. Esa noche me puse a hacer un dibujo para ella, todo orgulloso, pensando en cómo se lo iba a mostrar. Recuerdo que me quedé despierto más tiempo del que debía, esperando escuchar sus pasos entrando por la puerta. Pero no llegó, y al día siguiente tampoco, ni al otro. Pasaron los días y nada. Mi abuela empezó a desesperarse. Me acuerdo que una noche la escuché llorando bajito en la cocina, mientras hablaba por teléfono con alguien. Yo no entendía del todo, solo sabía que algo estaba muy mal. La denunciamos como desaparecida, y la policía dijo que iban a investigar. Pero la verdad, nunca supimos qué tan en serio tomaron el caso. Entre la angustia, mi abuela se enfermó. Tenía migrañas fuertes, casi no dormía. A veces la veía sentada en la sala mirando la puerta como si en cualquier momento mi mamá fuera a aparecer. Pero esa puerta nunca se abrió. Pasaron 4 años sin saber absolutamente nada. 4. Yo ya tenía 10 y mi hermana 7. Fue hasta que unos conocidos de la familia nos contaron que mi mamá estaba viviendo en otra ciudad, con un nuevo esposo y una nueva hija que tenía como 2 años. Esa noticia cayó como un balde de agua fría. Mis tíos, Marco y Esteban, fueron a buscarla, a ver si podían convencerla de volver, o al menos que explicara algo. Pero nada, ella se negó. Les dijo que ya tenía otra vida y no pensaba regresar con nosotros. Mi abuela lloró como si le hubieran arrancado algo del alma. Yo también lloré, aunque en ese momento sentí más rabia que tristeza. No entendía cómo una mamá podía simplemente dejar tirados a sus hijos así como así. Mi hermana era muy pequeña para comprenderlo todo, pero igual sentía el vacío. Los años siguieron pasando. Un día empezaron a llegar rumores que mi ex mamá también había abandonado a su nueva hija y a su esposo, y que ese señor se había largado dejando a mi hermanastra con su abuela. Dicen que esa señora, la abuela de mi hermanastra, era terriblemente mala, que la trataba muy feo, y cada vez que escuchábamos algo nuevo, era como recibir pequeños golpes que nos recordaban quién era realmente mi mamá. Yo crecí con todo eso encima, con dudas, con coraje, con ese sentimiento extraño de abandono que te marca sin que tú lo pidas. Pasaron los años y yo ya tenía 15. Para ese punto, en la casa solo estábamos mi abuela, mi hermana y yo. Ya estábamos acostumbrados a vivir sin mi ex mamá, aunque su ausencia siempre había sido como una sombra que se sentía en las conversaciones incómodas o en los silencios largos cuando salía algún recuerdo. Cuando un día, como a las 3 de la tarde, estaba llegando del colegio cuando vi a una señora parada frente a la puerta. Tenía una barriga enorme, como de 7 meses, y estaba rodeada de 2 bolsas de ropa, todas apretadas con cabullas. Cuando me acerqué, me quedé frío. Era ella, mi ex mamá. La reconocí antes de que dijera una palabra. Aunque estaba más flaca,
más pálida y con los ojos cansados como si llevara años sin dormir bien. Lo primero que pensé fue, ¿qué hace aquí? Lo segundo fue, ¿por qué ahora? Se me quedó mirando con una sonrisa rara, como forzada, y me dijo, «Hola Santiago, soy yo, tu mamá». Sentí un cosquilleo incómodo en el pecho. No sabía si correr, si gritarle, si entrar a la casa y hacer como que no la había visto. Pero antes de que reaccionara, mi abuela abrió la puerta y cuando la vio, casi se le fue el alma. Entramos todos a la sala. Mi ex mamá empezó a contar un montón de cosas. Que el esposo con el que vivía la había dejado de un día para otro, que estaba embarazada de otro hombre que irónicamente desapareció, que ya no tenía a dónde ir. Hablaba con una voz que buscaba dar lástima, diciendo que había cambiado, que quería empezar de cero. Yo solo la miraba y sentía un vacío enorme. Era como verla actuar en una obra que no me creía ni un poquito. Mi hermana no sabía qué decir, pues ella realmente no la conoció o no la recuerda. Mi abuela, siendo como era, empezó a ablandarse. Yo podía ver cómo se le aguaban los ojos, como si de pronto se le viniera encima todo lo que había cargado durante años. Ella siempre había sido de corazón blando, pero yo no. Al menos, no con mi ex mamá. La cosa explotó cuando mencionó a nuestra hermanastra, la niña que tuvo con su segundo esposo, y a la que también había dejado atrás. Nos dijo que la había ido a buscar, y que la abuela paterna no la quiso entregar porque no servía ni para criar gallinas. Esa frase me quedó sonando. En el pueblo se hablaba de esa señora como si fuera un ogro con falda. Ahí fue cuando tomé una decisión sin pensarlo mucho. Le dije a mi abuela que si queríamos ayudar a alguien, que fuera a mi hermanastra, no a mi ex mamá. Ella la había abandonado igual que a nosotros. Y ahora pretendía volver como si todo se borrara porque estaba desesperada. Le dije, con toda la rabia guardada de años, que era muy fácil pedir ayuda cuando ya no tenía otra opción. Pero cuando nosotros la necesitábamos, nunca apareció. Que si de verdad había cambiado, lo hubiera demostrado antes. Que no teníamos por qué cargar con sus errores otra vez. Mi abuela me miró largo rato. Y al final, me dio la razón. Esa misma semana fuimos a buscar mi hermanastra. La situación allá era horrible. La señora que la cuidaba la trataba mal, la ponía a hacer oficios de adulta y gritaba por todo. Así que mi abuela habló con ella con una firmeza que yo pocas veces le había visto. Y entre amenazas de buscar a la policía y poner denuncias, logramos que la dejara salir. Esa niña venía toda tímida, con la ropa vieja y el cabello enredado. Yo sentí un nudo en la garganta. Si mi abuela no fuera buena, mi hermana y yo habríamos sufrido algo así también. La trajimos a casa. Le hicimos un cuarto pequeño entre los tres, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos haciendo algo que sí valía la pena. Mi ex mamá vino a buscarnos a los 2 días, queriendo meter sus cosas en la casa sin ni siquiera preguntar. Y ahí fui yo quien la frenó. Me le paré en la puerta y le dije, con toda la calma que pude, «Mire, señora Marina, usted no quiso ser parte de nuestra vida cuando todavía podía hacerlo. Así que no espere que ahora la recibamos con los brazos abiertos, solo porque está embarazada de nuevo. Y se lo digo claro, si se le ocurre abandonar a ese bebé también, ahora sí va a enfrentar las consecuencias. Yo voy a estudiar Derecho, ¿sabe? Y la voy a denunciar con todo lo que tenga, porque no pienso dejar que otro niño pase lo que nosotros pasamos». Ella se quedó callada. Por primera vez en la vida, no supo qué responder. Al final, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Y desde ese día, no hemos sabido más de ella. A veces me quedo pensando si fui demasiado duro, pero luego recuerdo todo y no sé.
No sé si algún día voy a poder sentir algo distinto hacia ella. ¿Ustedes qué creen? Ya ha pasado tanto tiempo. ¿Debería darle una oportunidad? Al fin y al cabo, era mi mamá. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.